Programa Más que Leyes, Educando Conciencias. Yo soy Karina Ballesteros y como cada tarde tengo el honor de estar aquí con el doctor Anatolio González. Muchas gracias. Buenas, Karina. Buenas tardes, noches a todos, porque ya no sabemos si son noches o son tardes, sí. Y el día de hoy tenemos aquí un gran invitado. Tenemos como invitado al maestro Jorge Ortega Camacho, que es nuestro invitado de honor. Muchas gracias por acompañarnos, bienvenido, porque vamos a tener un gran tema. Hoy vamos a hablar de la valoración de pruebas en materia civil y mercantil, ¿es así? Sí, no omito señalar que nuestro invitado es señor juez del Juzgado 36º Civil del Poder Judicial de la Ciudad de México, y bueno, pues eso da un plus, porque si va a hablar de valoración de pruebas en materia civil y mercantil, obviamente esa es la praxis que realiza. Entonces, bueno, pues es garantía de que el tema debe ser excelente, solventado plenamente. Y bueno, ya saben que estamos a sus órdenes, nuestro invitado, Karina, yo, estamos al pendiente de todo lo que se les ofrezca. Recibimos saludos, abrazos, preguntas y hasta llamadas, ¿no? Así preguntas es. Por teléfono. Entonces, pues gracias, Karina, por estar aquí con nosotros. Gracias, señor juez, por hacer un espacio en su agenda para estar aquí con nosotros en el espacio de IGNADEC, Más que Leyes, Educando Conciencias. Al contrario, muchas gracias por la invitación y estoy a sus órdenes. Gracias. Bueno, quiero hablar antes de empezar con el tema un poquito de la trayectoria de nuestro querido invitado. Él es egresado de la Facultad de Estudios Superiores de la FES Aragón en la UNAM y bueno, ha tenido una gran trayectoria, ¿no? Dentro del Poder Judicial de la Ciudad de México, como en el servicio social, haciendo funciones, ¿no? Como secretario, etcétera. Y bueno, ha impartido también clases, tiene una gran experiencia académica, porque da clases y conferencias a nivel licenciatura, posgrado en la UNAM y en otras universidades de gran prestigio, y también tiene, pues, obras editoriales, ¿no? Es autor de varios artículos científicos con contenido jurídico y pedagógico. Tiene doctorado en Derechos Humanos y Litigación Oral, y bueno, tiene un gran currículum, que es un honor para nosotros tenerlo aquí y que nos hable de este importante tema que es la valoración de pruebas. Muchas gracias. Ahora sí, dígame, sí, vamos a empezar. No, pues adelante, que nos dé una introducción de la valoración de pruebas en materia civil y mercantil para que las personas que nos escuchan se vayan adentrando al tema. Lo que tratamos de hacer es que lo más sencillo que sea posible, porque curiosamente se conectan muchas personas que están como justiciables, y entonces formulan preguntas respecto de sus asuntos, ¿no? De cómo van a ser resueltos, si los promovieron así, de esta forma, de otra forma. Eso es más que nada la recomendación. El tema es libre, usted puede empezar con esto de la valoración y decir los sistemas que se llevan a cabo, tanto en materia civil como en materia mercantil, y pues adelante, es suyo el micrófono. Claro que sí, y doctor, licenciada, me da mucho gusto estar con ustedes, sobre todo con su público, que aprovecha mucho esta gran labor que hacen, porque es una labor de docencia jurídica, ¿no? Que es importante, como lo dicen, no solo para los abogados o quienes nos dedicamos a esta ciencia jurídica, sino también para las personas en general que se ven envueltas en algún procedimiento. Y precisamente la valoración de la prueba es un tema importante porque cuando una persona tiene un procedimiento, llega una demanda, lo demandan o ellos quieren demandar, ese procedimiento al final va a tener que concluir de manera genérica en una sentencia, en donde se resuelva por parte del juez precisamente quién tuvo la razón, quién no la tuvo, quién tiene el derecho, en qué medida lo tiene, etcétera. Y todo procedimiento se basa en 3 pilares, ¿no? Lo que son los hechos. Ustedes dicen, ¿sabes qué? Me pasó esto, ocurrió esto, tengo este problema. El derecho, ¿verdad? Porque nos regimos
por un Estado de Derecho que está investido de normas, y entonces todo debe de basarse bajo ese principio de legalidad. Pero algo muy importante, si esos hechos que están subsumidos en el derecho no están acreditados con pruebas, no tenemos un asunto jurídico. Claro. Y entonces las partes tienen la carga probatoria de acreditar, dicen, los hechos constitutivos de sus pretensiones, así como de sus excepciones. Pero el juez entonces tiene la carga de valorar esas pruebas que allegan las partes. Y precisamente, fíjense, cuando el juez dicta la sentencia viene de sentire, que es sentir. El juez tiene que sentir el caso, claro. Tiene que valorar ese asunto. ¿Y qué es lo que hacemos como jueces? Checar ese cúmulo probatorio, dígase documentos, testigos, inspecciones, peritos, para tratar de llegar a la verdad histórica, ¿no? Para tratar de hacer la principal función que es del juez, que es impartir justicia, ¿no? Es decir, darle a cada quien lo que le pertenece. Y entonces precisamente lo que hacemos los jueces es empezar a valorar ese cúmulo probatorio que nos dieron las partes de manera individual, es decir, cada prueba, pero también en su conjunto, para ver qué nos está arrojando precisamente ese asunto jurídico y de qué manera vamos a dar la razón. Entonces, tenemos diversos tipos de sistemas para valorar la prueba, como bien lo mencionaba el doctor. Por ejemplo, tenemos un sistema en general de libre valoración de la prueba, en donde no importa tanto que el juez dé fundamentación o motivación de por qué llegó a esa convicción. Uh-huh. No simplemente el juez dice, o el jurado, porque en algunos países tenemos jurado, dice, ya llegué a la convicción de que se debe resolver de esta forma y no tengo por qué explicar, ¿no? Fue mi sentir. Ahí tenemos el sistema de libre evaluación de la prueba. Tenemos también el de la sana crítica, en donde ahí tenemos que tener esa sí libre valoración, pero con unos candados, que es las máximas de la experiencia y las leyes de la lógica. Yo tengo que fundamentar por qué de mi resolución, ya no como en el sistema de libre evaluación, sino aquí sí decir, ¿sabes qué? Conforme a las leyes de la lógica y las máximas de la experiencia, estos principios de lógica, etcétera, yo llego a esta convicción. Tenemos el sistema tasado, que es ya cuando la ley nos dice, ¿sabes qué? Le tienes que otorgar a fuerzas este valor a esta prueba. Okay. Ya no le deja al juez esa apreciación. Y tenemos por último el sistema mixto, que generalmente combina dos sistemas. Y por ejemplo, en materia civil y mercantil, tenemos este sistema mixto, porque si bien nos deja al juez la apreciación de ciertas pruebas conforme a la sana crítica, por ejemplo la pericial, la testimonial, etcétera, nos maneja un sistema tasado para la documental pública, ¿no? Entonces ahí ya la ley nos dice, les tienes que dar valor probatorio pleno. Y precisamente entonces lo que hace el juez, cuando ya tiene o tenemos en nuestras manos un asunto, en realidad se siente el asunto de ellos, se los puedo decir, digo, desde antes que era juez tuve la oportunidad de ser tanto proyectista de juzgado como proyectista de sala. Uno en realidad, o al menos desde mi percepción personal, cuando analiza el asunto, termina de leerlo, termina de verlo, sientes quién tiene la razón. Claro. Pero eso es gracias a las pruebas, no nada más es sentir, porque no podría yo fundamentar una sentencia en el mero sentir del juez, sin explicar por qué llegué a ese sentir por medio de la evaluación de la prueba. Claro, porque puede una persona llegar con la emoción de la situación y tratar de conmoverlo, pero pues las pruebas arrojan lo contrario y usted no se puede ir por este lado, ¿no? Nada más como el aspecto empático, sino más bien el real, ¿no? Lo que sucedió y las pruebas que tenemos para refutar o para saber quién tiene la razón, ¿no? Exactamente, ¿no? Las pruebas precisamente nos permiten darle objetividad a la resolución, no dejarnos guiar por meros sentimentalismos. El juez debe de tener mucho cuidado con ciertos sentimientos como lo es la empatía, ¿no? Puede llegar a no entender por las personas, pero hay que dejar de lado la empatía para irnos a este marco objetivo que son las pruebas. El enojo, ¿no? Incluso el propio juez puede tener enojo, tristeza, todos esos sentimientos,
también, aunque son parte del juez, porque pues como juez no dejamos de lado nuestro lado humano y sentimental, son seres humanos. Pero pues nuestra función más del sentimentalismo va en cuanto a esto que estamos hablando muy importante, que es valorar la prueba de una manera adecuada. Me imagino que ha de ser a veces como algo muy fuerte, ¿no? Este sentimiento contradictorio, ¿no? De que las pruebas me arrojan una cosa, pero veo a la persona pues mal, ¿no? Y es como, híjole, o sea, me gustaría poder ayudarle, pero no tengo nada, ¿no? Que apruebe que realmente lo que usted hizo fue correcto. Sí, y ahí es muy importante, sobre todo en la materia civil y mercantil, el abogado, ¿no? Porque claro, la carga de la prueba es del abogado. Y como juez nosotros no podemos suplir la deficiencia de la queja, ¿no? Salvo casos excepcionales, sí, pero entonces es de estricto derecho, y si tú no me lo acreditas, si tú no vienes, y si hay casos, que duele decirlos, pero y no tengo nada contra los abogados, al contrario, creo que somos un equipo, pero en donde se dice esta persona estuvo mal asesorada. O sea, si se perdió el asunto fue porque el abogado en este asunto, que por ejemplo la prueba reina, una prueba pues elemental era esta, el abogado se desistió, ¿no? Por ejemplo, he tenido casos de prescripción adquisitiva en donde, aunque no es la única prueba, pero sí la idónea para acreditar la calidad de la posición es la testimonial, y viene el abogado y se desiste de sus testigos, ¿no? Entonces, y estando ahí los testigos, me ha pasado, ¿no? Y dices, pues, ¿qué pasó con este abogado, no? Claro. ¿Qué hizo? No me dio a mí el material probatorio para yo sustentar mi sentencia. Entonces, si hay esos asuntos, aunque en lo personal yo trato siempre de quedar convencido de que la sentencia que estoy dictando es la justa, y me ha pasado a veces, no, siento que esta sentencia no me convence, y le busco, y ya sé por qué, por esto, y tiene que ir en ese sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque también eso es la labor del juez, y se lo digo, por eso me gusta iniciar con esto del sentir. Hay que sentir el caso, y cuando sientes el caso, en verdad estás convencido de lo que estás juzgando. Sí, porque hasta pueden haber llevado pruebas que no son reales, ¿no? Con tal de ganar el caso, y es justo ahí donde entra pues la razón, ¿no? O sea, tanto la emoción como la razón, ¿no? Si esto no me cuadra, esto no tiene coherencia, esto pues no puede pasar, ¿no? Y eso que dice de la labor del abogado, pues sí creo que es muy importante, ¿no? Porque hay muchos que creo que con tal de hacerlo más largo, no sé si para ganar mejor o para Ofreció pruebas para desvirtuarlo, para acreditar que ese documento es apócrifo, falso, y por lo tanto debe ser nulo. Y entonces, pues no puede hacer nada, aunque a lo mejor el juez incluso tiene un curso bien sustentado de una prueba, de la prueba pericial en grafoscopía, y lo sabe, pero no lo impugnó la parte contraria. Claro. ¿Qué le queda ahí? Claro. La importancia de saber de leyes, ¿no? La importancia de estar bien asesorado, y bueno, esa es nuestra labor en este programa, ¿no? Orientar a las personas que sean abogados o no, que estén pasando por un proceso, para que entiendan todo lo que tienen que hacer, ¿no? Todos los pasos, y que no cualquier, digamos, resolución puede ser la correcta, ¿no? Hay que estar ahí trabajando para que pues realmente se cumplan nuestros derechos, ¿no? Exactamente, y fíjense, me llama mucho la atención el ejemplo que pone el doctor. Y sí, si bien es cierto, estamos en una materia de estricto derecho, y como bien y acertadamente dice, pero imagínense si yo veo que un documento es falso y no me ofrecieron la prueba, por ejemplo, pericial, etcétera, yo no podría decir es falso, ¿no? Porque estaría
Sin embargo, hay algo que creo que es importante en los jueces que debemos de tener, y yo siempre lo digo, que los jueces no solo estamos para aplicar el derecho, sino también la justicia. Y hay una figura romana de aquellos tiempos que se llamaba la equitas, en donde el pretor o el magistrado, a veces decíamos coloquialmente, tiene que darle la vuelta al derecho para hacer prevalecer la justicia, ¿no? Y hay veces que sin suplir la diligencia de la queja ni ser imparciales, podemos nosotros, por ejemplo, lo que nos permite la ley, dentro del marco de la legalidad, que son las pruebas para mejor proveer, ¿no? Yo recuerdo un caso que tuve de prescripción, en donde analizando el contrato, pues la persona demandada a esas alturas tendría 130 años de edad, ¿no? Y aparte, dice el actuario cuando va a emplazar, que salió la cuñada de esta persona, le dijo, es que se fue al mercado, ¿no? La va a volver a buscar, se fue de viaje. Entonces ahí aplica algo muy importante dentro de esto de la evaluación de la prueba, que son las leyes de la lógica y las máximas de la experiencia, lo que hablábamos de la sana crítica. Conforme al 402 que nos maneja ahorita el Código Procesal Civil, también es decir, a ver, espérate, o sea, conforme a las máximas de la experiencia, igual yo no puedo dar por hecho que la persona ya falleció, porque podría ser que sea longevo, pero no me cuadra que haya salido al mercado, que se fue de viaje, que nunca la encuentren. Entonces ahí, por ejemplo, sabes que como una prueba para mejor proveer, esto que me manden el acta de nacimiento del registro civil, giro oficio al INE para que me diga si no está de baja por defunción, ¿no? Porque también es muy importante no dejar pasar las injusticias que uno puede ver como juzgador, que en materia civil mercantil es limitado por esto del estricto derecho, del principio de impulso procesal de las partes, pero también como jueces es nuestra tarea, ¿no? No solo aplicar derechos, sino hacer valer la justicia. Hay una figura que acaba de mencionar el señor juez muy importante, que es la salida que muchos juzgadores, la ruta que toman legalmente, ¿no? La prueba para mejor proveer no quiere decir que vayas a beneficiar a una de las partes, porque uno de los principios rectores es que una vez desahogada la prueba en el proceso, pertenece al proceso, puede beneficiar o perjudicar incluso al que la ofreció, ¿sí? Entonces, sencillamente, la prueba para mejor proveer sería, pues, para tener mayor convicción en lo que va a juzgar el señor juez. Entonces, es una figura muy, muy importante que lamentablemente algunos jueces, o sea, no dicen, no, es que me van a juzgar la otra parte, que estoy siendo parcial y por lo tanto yo no aplico la prueba para mejor proveer. Digo, en este caso parece ser que usted sí la aplica, en su caso. Sí, en casos específicos, porque, por ejemplo, cuando estaba yo en sala, veía que nos llegaban muchas apelaciones, en el sentido de que es que dice el juez que no acreditó esto, pero ¿por qué el juez no aplicó pruebas para mejor proveer? ¿No? Y la respuesta, por ejemplo, esos agravios era, su agravio es infundado porque la ley dice que es una facultad, no una obligación del juez, ¿no? Entonces el juez no tiene obligación de suplirte tu deficiencia, y por ejemplo en el caso que les platicaba, pues bueno, sí es una facultad para llegarme porque estoy viendo que hay una injusticia, pero en el otro caso que les decía es prescripción y se desiste de la testimonial, pues ni cómo te ayudo, ¿verdad? Sí, claro. Sí, ni cómo te ayudo. Una prueba reina. Entonces es muy interesante esto. Y me imagino que es, bueno, como pues es mucha presión, ¿no? Porque al final usted tiene la última palabra y usted es quien decide cómo va a terminar el juicio. Entonces, pues en esta, con estas ganas, ¿no? De ser justos, ¿no? Toda esa carga y que al final pues siempre va a haber gente inconforme, ¿no? Como es en la vida. ¿Cómo le hace usted como para liberarse de esa carga? Porque sí, o sea, yo lo veo de este lado y pues el juez tiene la última palabra. Entonces, como cuando siempre te dicen, ¿no? Te toca ser juez de cualquier evento, de cualquier momento, es un proceso como difícil, ¿no? De afrontar, ¿no? Es un cargo importante que conlleva pues mucho pues, sacrificios, muchas pues cosas que la gente que está afuera, que está en su proceso, pues no entiende, ¿no? Y creen que nada más es muy fácil, ¿no? Ay, pues
me va a decir que sí porque tengo las pruebas, o me va a decir que no porque no lo conseguí, y el estrés y todo eso. ¿Cómo le hace usted para trabajar con toda esta carga que se genera? Para empezar, sí, generalmente siempre va a haber una parte inconforme de las dos, ¿no? Yo creo que lo primordial es tener carácter y tener pasión por lo que uno hace. Pero algo muy importante es, la sentencia tiene diversos principios, ¿no? Los más conocidos es el de claridad, el de congruencia, de exhaustividad, etcétera. Pero yo recuerdo mucho un maestro que tuve, un magistrado Gómez Frutos, cuando yo tuve la oportunidad de estudiar en Paraguay, que él manejaba otro principio para las sentencias, que yo lo tengo muy presente, que era el principio de docencia jurídica, lo que hace rato les hablaba, en donde decía, tú tienes que hacer docencia jurídica en tu sentencia, explicar a las partes el por qué llegaste a esa determinación. Entonces, es muy diferente, y yo creo que los abogados postulantes no me dejan mentir, es muy diferente ver una sentencia en donde el juez te está diciendo, te condeno porque te condeno, y no te valoró esta prueba, no te tomó este argumento, a una sentencia en donde el juez te esté explicando, ¿verdad?, con un lenguaje sencillo, entendible, que incluso no solo el abogado, sino la parte que lo lea diga, tienes razón, Claro. ¿no? Entonces ahí es ese punto en donde las partes a lo mejor dicen, pues perdí, pero me convenció el juez de que si perdí fue porque no tenía la razón. Entonces, esa yo creo que es una tarea importante. Claro, a pesar de eso, yo creo que siempre va a haber personas que no estén conformes, pero pues ahí es donde viene la pasión, y decir, todos tenemos una función dentro de la sociedad, y a mí me tocó esta función que me encanta, ¿no? Y entonces, precisamente si no estuviéramos los jueces, pues el control social y el orden social sería un caos, ¿no? Porque algo bien importante, y es siempre definido el proceso como ese método civilizado que encontramos los hombres para solucionar nuestros conflictos, ¿no? Así es. Ese es el punto. Claro. Sí, bueno. Sí. Señor juez, ¿qué comentario le amerita el 403 que tajantemente dice, o sea, los documentos públicos se deben valorar plenamente, pero como que le falta algo desde mi perspectiva, porque puede ser un documento público que no se refiere al proceso, tengo un caso, una carpeta de investigación en la que demandan daño moral, ¿sí? Obviamente es un proceso civil en donde se tienen que constituir las pruebas en el proceso civil. El abogado sí ofrece 5, 6, 7 periciales y se las desechan todas, porque no están bien ofrecidas. La juez resuelve en primera instancia. No se acreditó el nexo causal de las lesiones, por lo tanto no puede, declara improcedente la acción. La sala dice lo contrario. La carpeta de investigación conforme al 403, ¿sí?, es un documento público y lo voy a valorar para todo. De ahí desmenuza periciales que se llevaron en la carpeta de investigación, desmenuza todo y condena, ¿sí? Lo platico con un magistrado federal diciendo, una cosa es que sea un documento público y otra cosa es que realmente la carpeta de investigación sea la prueba reina para condenar a daño moral, ¿sí? Sería un indicio para reforzar las pruebas del proceso civil. Entonces, pero la sala resolvió así, sin pruebas, nada más con la carpeta de investigación y listo, condenó. Y luego lo absurdo, condena a daño material 10,000 pesos y a daño moral 1,300,000, cuando la jurisprudencia dice que debe haber simetría entre daño material y daño moral. Luego otro absurdo, la parte contraria no acredita el estatus que tiene él, sus características, tampoco la parte de la otra parte, y dice el magistrado, como no hay características, dice, me voy a basar en la póliza de seguro, ¿sí?, que es una póliza amplia, y en base a eso condena. Y la jurisprudencia dice, si no hay características sobre el estatus que tiene cada una de las personas, no hay condena. Claro. Entonces vas a tratar de darle una ganancia ilícita al que va a ganar lo que condenes de daño moral, y eso sería pues contrario a derecho. Entonces no sé si le falta algo al 403 o esa sala me dejó confundido diciendo, es que es valor probatorio pleno, dice el 403,
espérame, pero no sé, sus pruebas no están desahogadas ante el juez civil. Claro, ahí yo creo que es muy importante tomar en cuenta la diferencia entre valor probatorio y alcance probatorio de la prueba, que son dos conceptos diferentes. Sí, las documentaciones públicas tienen valor probatorio pleno para lo que se establezca, pero no quiere decir que tenga el alcance para probarlo, ¿no? Y lo voy a poner con un ejemplo muy sencillo. Yo presento este documento, que digo es mi escritura pública, y conforme al 327, en relación con el 403, el Código Procesal Civil aquí en la Ciudad de México, tiene valor probatorio pleno y te digo que soy propietario. Pero tú ves y dices, es que este inmueble no es el de la materia de la litis. Sí le doy valor probatorio pleno. ¿Para qué? Para acreditar lo que dice ahí, pero no para este bien inmueble. Entonces, aunque tiene valor probatorio pleno, no tiene el alcance para acreditarlo, ¿no? En el caso que nos comenta el doctor, por ejemplo, hay jurisprudencia donde dice que las actuaciones penales en materia civil solo son valor indiciario. Correcto. Entonces, sí le voy a dar probatorio pleno en cuanto a que acreditan que eso pasó, pero no el alcance para demostrar, por ejemplo, en este caso el daño moral. Y, por ejemplo, en este caso, les digo, también llegué a ver, yo cuando estaba de proyecto de sala, que me tocaba, pues, obviamente, resolver apelaciones, muchos jueces, compañeros, que agarraban las actuaciones penales y las valoraban aquí. Y no es correcto, ¿por qué? Porque también ya hay jurisprudencia, criterios que nos dicen que, por ejemplo, una pericial que se desahogó en un proceso penal, no le puedes dar el valor de pericial en un proceso civil, porque no cumple con todos los requisitos que te exige la materia civil para que se constituya la pericial. Le puedes dar el valor de un documento y ver qué alcance probatorio tiene. Y como indicio en materia penal lo tendrías que robustecer con otras pruebas. Y desde mi punto de vista, y coincido con el doctor, pues no, una carpeta de investigación o una averiguación previa no es suficiente por sí sola para acreditar, por ejemplo, un daño moral en materia civil, ¿no? Porque sabemos que en materia penal, pues también dentro de la reparación del daño, pues está el daño moral. Entonces es muy importante diferenciar entre el valor probatorio y el alcance. Entonces yo creo que el 403 está completo, más que la interpretación que se hace a lo mejor puede no ser adecuada. Siempre recordemos que la ley es abstracta, ¿no? General, y nos toca a nosotros como juzgadores precisamente a veces hacer esa interpretación, ¿no? Muy bien. Claro. Sí, porque el criterio del juzgador federal con el que hablé, pues es el que va a resolver. Y dice, esto es un absurdo. Como condenan en base a la carpeta de investigación cuando todas las pruebas se le desecharon. Esta debería ser, sí, tomada en cuenta, pero para reforzar en todo caso las pruebas contundentes que ofrecieron en el proceso civil. Pero no existen, no hay prueba. Claro. Porque todas fueron desechadas. Así es. Entonces, quién sabe qué va a pasar con esos magistrados que resolvieron esta sentencia. Digo, les voy a ganar el amparo. ya sabe. Y bueno, aquí creo que también es importante mencionar que es un juez muy joven, ¿no? Y que obviamente trae ahorita pues también toda esta nueva ola, ¿no? De pues una nueva justicia, ¿no? Que pues todavía es más, siento yo que está siendo más fuerte, ¿no? Es porque pues hay nuevas leyes que están generándose a partir pues de las personas que desean cambios, ¿no? No, y además me llama la atención que sí lo que dice el currículum no es por decirlo, muchas veces dices, bueno, es otra cosa, no, o sea, sí está preparado, ¿no? Preparadísimo. Una cosa es el valor probatorio, otra es el alcance, lo cual no alcanzaron a ver los magistrados que resolvieron, ¿sí? Lamentablemente, ¿sí? Y creo que la juez tuvo mayor visión, mayor criterio para no darle el alcance a la carpeta de investigación. ¿Por qué? Porque si no tienes pruebas, no me acreditas nada, no me acreditas ni la lesión, ni cuánto costó la lesión, ni el nexo causal, si realmente el vehículo al que se los estás atribuyendo te lo provocó, porque fueron varios, y tú te dices que uno, específicamente. Entonces, creo que su respuesta, sí, digo, fue muy, muy acertada. Coincido con ella, y no porque yo quiera quedar bien con usted. No, es que yo antes de formular un amparo, me preparo también en jurisprudencias, me preparo con criterios federales,
comento primero el caso con algún magistrado federal y él me dice, no, es que no era así, era así, así, así. Entonces, creo que bastante contundente y acertada la respuesta. Gracias. Y bueno, vámonos a la parte comercial porque ya llegaron las preguntas, ya tenemos aquí nuestra lista de preguntas esperando que sean respondidas por usted. Y bueno, les recuerdo que la Universidad INADEC tiene una gran programación, tenemos licenciaturas, talleres, diplomados, maestrías, doctorados, y pues ya sabe que todo esto es para que ustedes sean los mejores abogados todavía, ¿no? Tenemos perito en psicología forense, en prevención y diagnóstico del abuso sexual, evaluador de bienes inmuebles, medicina forense, en informática forense, en hechos de tránsito terrestre. Tenemos también taller de actualización en materia de evaluación inmobiliaria, juicios orales en materia familiar, y teoría y práctica de las obligaciones y contratos. Todas estas ya iniciaron a partir de hoy. A partir de hoy en adelante tenemos estas oportunidades, estas nuevas opciones para que sigan creciendo. Tenemos también derecho de la propiedad intelectual, derecho inmobiliario, notarial y registral, perito en perfilación criminal, tanatología forense, derecho empresarial y corporativo, perito en criminología, clínica de derecho fiscal, perito en grafología forense, perito en documentos cuestionados, práctica forense de derecho procesal administrativo, perito en enfermería forense, y todo esto a partir de junio. Recuerden que cada mes contamos o abrimos nuevas clases, nuevos diplomados, talleres por posgrados. Pueden hacerlo de forma virtual y presencial. Ahorita estamos justo con esta modalidad para que nadie se quede fuera, para que todos en cualquier parte del país o del mundo pues sigan creciendo y pues tengamos más oportunidades. Para mayor información, ya saben, visita nuestra página www.inadec.edu.mx o visítenos en nuestra facultad, en nuestra sede, que es Nebraska 153, en la colonia Nápoles, aquí en la alcaldía Benito Juárez. Y los teléfonos no los traigo. 55 36 15 84, 55 43 12 39. Para mayores informes, ya saben, WhatsApp, llamadas. Y si tienen ahorita alguna pregunta o quieren mandarnos un WhatsApp, pueden hacerlo al 5512-6903-33. Repito, 5512-6903-33. Y le podemos repetir los números de INADEC, doctor, por favor. Sí, claro. 55 36 15 84, 55 43 12 39. Ahí está. Para que nos escriban por si desean mayor información. Y ahora sí, vámonos con los mensajes y las preguntas. A ver, antes de eso, quiero darles una noticia a todos los que nos ven y nos escuchan. A partir de junio empezamos con clases híbridas. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que va a estar presencialmente el maestro en el aula de clase y a su vez quien se quiera conectar de cualquier parte del mundo, de cualquier parte de la República, también va a estar en línea. Sí, o sea, va a haber cámara, micrófono para que esté escuchando la clase. Y los que quieran estar presentes, que ya no los están exigiendo muchos, claro, pueden estar en el aula de clases y otros en línea. Y dicen, bueno, y si no alcanzo a llegar, pues me conecto en línea también. Claro. Sí, la oportunidad está y no hay, así que no hay pretexto para decir, no, yo no me preparé. No, claro que sí, tenemos aquí en la Universidad de INADEC este apoyo para todos ustedes. Ahora sí, Elvira Vira dice, saludos su señoría, felicidades por su gran currículo siendo tan joven. Gracias, Elvira. Y muchos aplausos. Sí, sí le ponen aplausos. Verónica Salinas dice, ¿qué es exactamente la prueba tasada? Es parte de mi tarea. Gracias. Gracias. Vamos a hacer tu tarea, Verónica Salinas. Claro que sí, Verónica, gracias por la pregunta. La prueba tasada es aquella que ya la ley le da el valor probatorio. No se le permite a los jueces darle un valor probatorio diverso. Por ejemplo, la documental pública, yo ya no le puedo dar otro valor, yo no le puedo restar, quitar valor probatorio. Incluso nos dice la ley que la documental pública no se perjudica por su objeción, ¿no? Entonces, la ley ya me dice, este documento público
tiene valor probatorio y tú, juez, ya no puedes restarle, pero volvemos a lo mismo, ¿no? Tiene el valor, pero hay que ver cuál es el alcance, ¿no? Que acredita. El alcance es, sí, doy por cierto que la escritura está ahí, que la hizo notario, su contenido, pero ¿tendrá el alcance, por ejemplo, de acreditar la propiedad de este inmueble? Pues fíjate que no, porque trae otro inmueble. Entonces, eso es la prueba tasada, la que ya se le da el valor probatorio por parte de la ley. Okay, esperemos haberte ayudado con tu tarea. Rosario Aguilar dice, ¿es correcto decir que la valoración de la prueba y la apreciación de la prueba son lo mismo? Bueno, ahí tendríamos que observar que la apreciación de la prueba es cuando el juez la analiza por medio de sus sentidos y después ya le va a dar un valor probatorio. Esto se ve mucho más en los juicios orales, por ejemplo. En los juicios orales el juez aprecia la prueba con sus sentidos, claro, desde ahí la puede ir valorando y después ya cuando hace su sentencia le da el valor probatorio, pero ya la apreció. Hace rato lo que hablábamos, que decíamos, pues a veces puede presentarnos testigos falsos, aleccionados. Ahí, por ejemplo, en un juicio oral que está el principio de inmediación, podemos hoy ver lo que son los componentes paralingüísticos, es decir, el sonrojo, la resequedad de la boca, el nerviosismo, titubeo, también para apreciar, por ejemplo, ahí estamos apreciando la prueba, ¿no? Claro. Que nos lleve, y es difícil, sí, porque una persona puede estar nerviosa simplemente porque nunca estaba en un juzgado, pero no quiere decir que está mintiendo. Claro. Entonces el juez también debe prepararse en esos puntos del lenguaje corporal, porque ya lo ha establecido la Corte por ahí en alguna jurisprudencia que los radioescuchas la pueden encontrar en el Semanario Judicial de la Federación, poniendo esto para componentes paralingüísticos, en donde la Corte nos dice, bueno, la hizo en materia penal, que es donde está más desarrollado ahorita los juicios orales en nuestro país. Dice, el juez no es un mero observador de la prueba, el juez tiene que apreciarla, y entonces en tu sentencia, juez, de esa apreciación que hiciste, dime por qué no le estás dando valor probatorio, pero también toma en cuenta estos componentes paralingüísticos que observaste de los testigos de las partes, ¿no? Es muy importante. Claro. Ya está. Respondida la respuesta, la pregunta de la respuesta. Oye, pues. Alejandro Velázquez dice, ¿cómo afrontará el sistema judicial, dígase jueces y los peritos, el análisis de las pruebas con inteligencia artificial? Ok, bueno, es un tema muy polémico, ¿no? Ahorita la inteligencia artificial, sí, que decimos, ¿qué vamos a hacer? Porque ya todos nos van a ir quitando, ¿no? Dicen, ya no va a haber conductores porque vamos a poner un robot que haga las preguntas, ¿no? Ya no va a haber jueces porque por ahí hay un sistema, ¿no? En donde meten el caso y ya sale la sentencia por medio de inteligencia artificial. Yo creo que no se va a poder en cuanto a los abogados, en cuanto a los jueces, porque precisamente lo que decía el juez siente el asunto. Estamos hablando de patrimonio, de libertad, de familia, de sentimientos que no se pueden medir por medio de inteligencia artificial, ¿no? Jamás. Y incluso ahorita ya hubo un problema, no recuerdo bien, creo que en Estados Unidos, del primer juicio que se resolvió por medio de un abogado de inteligencia artificial, y ya lo demandaron porque dijeron, tú no tienes la patente para ejercer como abogado. Claro. ¿No? Entonces, pero es muy interesante, digo, a lo mejor el futuro, dicen, ya nos está alcanzando. Recordemos que con la pandemia se adelantó todo esto, ¿no? Y dicen 10, 15 años las cuestiones tecnológicas, pero yo creo que la valoración de una prueba solo la puede hacer un juez por medio de sus sentidos y por medio del raciocinio, que yo creo que una inteligencia artificial, por muy inteligente que sea, no nos llega. Pues al final no tiene pues esta parte humana, ¿no? Claro. Que es la que nos hace pues, ser diferentes a una máquina. Exacto. ¿No? Y realmente quien construye la máquina somos nosotros. Entonces, sí, creo que hay cosas en las que sí es importante, ¿no? Este avance tecnológico y otras en las que definitivamente no tendría ni siquiera que ser mencionadas o prestarse a que estén, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, vamos con Luis Espinosa, dice, buenas tardes. Disculpa, a mí se me pasó la fecha de la audiencia de pruebas y alegatos. Tenía que presentar confesional y testimonial. Hasta hoy no he manifestado nada.
Pero en el boletín dice que se desahogaron pruebas y que se cite a sentencia. ¿Qué creen que pasará con mi asunto? Cabe mencionar que no tengo contraparte. Nunca se presentaron, se les declaró rebeldía. Espero me puedan responder. Claro, bueno, pues primero yo recomendaría, ¿verdad?, que hubiera un poquito más de cuidado, ¿verdad?, que no se pasen las audiencias. Digo, pero dicen, ¿quién soy yo para juzgar, verdad? Pero, pues, pero obviamente tiene que ver cada caso. Hay asuntos, por ejemplo, un ejecutivo mercantil, acción cambiaria directa, en donde con el solo pagaré ya acreditaste prácticamente tu acción, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, si aquí puede ser un ejecutivo mercantil en donde el pagaré es prueba preconstituida de la acción, así no ofrezca confesional, testimonial, se le haya ido todo, pues la sentencia va a salir a favor. Sí. Pero si estamos hablando, por ejemplo, que era una prescripción positiva, tenía que acreditar la calidad de la posesión, no ofrece testigos, nada, así y no fuera la contraparte, pues vamos a resolver. Claro. Pero, sí va a depender de la acción que hayas promovido, Luis Espinosa, ¿no? Del tipo de acción, sí, y el proceso o juicio que se llevó a cabo. Sí, porque también un reivindicatorio estaría complicado. En muchas ocasiones hay que acreditar las dimensiones del inmueble a través de un peritaje en topografía, o a veces dice que nos queda la carga de la prueba del actor que demanda reivindicación de acreditar que específicamente el demandado es el que ocupa el inmueble también. Ese sería otro punto si no se le fue notificado personalmente. Wow. Va a depender del tipo de acción que haya promovido. Ojalá haya sido, bueno, si fue un arrendamiento también y está el contrato, no hubo quien se opusiera, seguramente va a ganar el juicio, aun cuando no desahogó la confesional y la testimonial. Estamos tratando de dar con qué tipo de acción promovió y con cuáles fueron sus documentos base de la acción, ¿no? Creo que es importante que si van a meter algo a juicio, ¿no? Que lo lleven a cabo hasta el final, ¿no? Porque de esa manera siento yo que mucho de lo que se estaba viviendo pues ya queda más resuelto, ¿no? Porque si lo dejan a medias es mucho tiempo, dinero y esfuerzo perdido. No, pues es que es parte de la responsabilidad del abogado, si claro, es que te metes a un asunto, ¿no? Claro, y que también de la misma persona de que esté al pendiente de su caso, ¿no? No es nada más, ay, te lo encargo, abogado, ahí me avisas, ¿no? No, o sea, y cómo va, y cómo estamos, qué necesitamos, ¿no? ¿Qué falta? Creo que es un interés de la persona que es el afectado o el demandante y su abogado, ¿no? Pero bueno, así pasa. Alejandro Puga dice, profundamente interesante el tema. Celia Delgadillo dice que la realidad es que muchos jueces no saben valorar, por ejemplo, un testigo, y la tarifa legal ayuda mucho a los fines de evitar un error judicial en cuanto a esto. ¿Ustedes qué opinan? Yo creo que con la testimonial sí nos debemos ir a leyes de la lógica, máxima de la experiencia, artículo 402. Por ejemplo, ahí el Código de Comercio sí nos maneja un poco tasada la prueba testimonial, porque dice que no se le dará valor probatorio si al menos no concurren dos testigos y que estén coincidentes, etcétera. Pero en materia civil sí nos deja esa apreciación, y yo creo que dado a la característica de la testimonial, que el testigo nos viene a hablar por medios sentidos lo que apreció, el juez tiene que ver precisamente que no se contradiga en lo que está deponiendo, que efectivamente sea coincidente en lo esencial como en lo incidental, que esas preguntas pues les haya dado respuesta estableciendo los hechos con circunstancias, modo, tiempo, lugar. O sea, yo creo que la apreciación del juez sí es importante, no podría ser algo tasado, porque desde que estamos hablando de un testigo y de una persona, estamos hablando de tomar en cuenta las consideraciones, incluso hasta opiniones que pueden dar los testigos. Entonces, desde mi muy personal punto de vista, muy importante la sana crítica, porque aparte nos comenta que porque algunos jueces no lo saben, pero es que eso no es justificación. Los jueces tenemos que saber valorar pruebas. Así es, pues es parte de su
de su trabajo. Así como el abogado tiene la obligación puntual de ir a las audiencias, bueno, pues el juez tiene la obligación de estar preparado para dictar una sentencia, ¿no? O sea, cada quien tiene sus propias obligaciones y hay que cumplir con ellas. Claro. Me regresa mucho al otro. Se me fue la audiencia, ¡ay, se me pasó! Un par de días, un mes. Pero bueno, esperemos que pueda resolver su caso, ¿no? Sí, claro. Y ya no siga pasando más tiempo. Sí, y digo, es muy importante porque también hay responsabilidad tanto civil como penal para el abogado, ¿no? Claro. Digo, para empezar, la ética del abogado, pero hay que ver que hay una responsabilidad tanto del abogado como de los jueces, de los dos lados también. Si nosotros emitimos alguna sentencia con negligencia inexcusable o ignorancia manifiesta, también podemos tener una responsabilidad civil, ¿no? Entonces, de las dos partes, pero yo creo que no podemos, digo, como recomendación, ni los jueces ni los abogados podemos tomar a la ligera ningún asunto jurídico. Para las personas que están depositando la confianza en nosotros, puede ser, a lo mejor para nosotros no es importante, pero para ellos puede ser su vida, ¿no? Entonces, claro, o sea, toda la vida con un patrimonio, ¿no? Y despojados, pues no. Exactamente, ¿no? Y hablando del caso, por ejemplo, que le comentaba de daño moral, donde los magistrados casi se convierten en peritos, porque los reviven y dicen, no, sí, aquí está, los testigos están tachados y la juez los desestima. Y no, para ellos los testigos, dice, se dieron cuenta del dolor que sufría. O sea, eso es psicológico, no puede detentarlo un testigo. Claro. Sí, estos magistrados pudieran tener responsabilidad si el amparo se gana de fondo. Claro, podrían promoverse alguna acción, ¿verdad? Les digo, tanto abogados como jueces y en general todas las personas que no desempeñamos nuestro trabajo de manera pues vaya conforme a lo que tenemos obligado a conocer, pues podemos ser acreedores a alguna responsabilidad. Así es. Y bueno, tenemos que María Camacho dice, felicidades su señoría, es un gran maestro. Gracias. Es que es familiar, ¿no? No es Camacho. Ay, aún así, claro que sí. Claro. Uno sabe, o sea, de verdad, vi su currículum y de verdad, o sea, para ser tan joven se ve que le gusta, que le apasiona, que es una persona dedicada a este tema y que por eso está donde está y que pues va a llegar todavía más lejos porque de verdad es muy joven, o sea, tenemos todavía mucha más experiencia que ganar, ¿no? Mucho más que compartir y bueno, pues qué bueno que le hayan dado esta oportunidad que se merece, obviamente, con todo lo que sabe y con todo lo que ha estado compartiendo. Pues muchas gracias. Yo lo digo con hechos porque la pregunta que formulé del caso que planteo, o sea, el criterio con el que responde es criterio de Poder Judicial Federal. No es de local. Porque aquí en el local todavía, bueno, ¿cómo resolvió la sala? O sea, no sabe qué hizo finalmente. Pero bueno, ya se verá. Al doctor le gusta poner en jaque a los jueces. ¿Verdad? Sí, ¿cómo no? ¿Y cómo sí? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Sí, al doctor le gusta ganar casos. Bueno, ¿a quién no, verdad? Claro. ¿A quién más? Yo creo que también si se hubiera dedicado al litigio, ¿no? A estar como pues en este otro lado, pues también, ¿no? Claro, ¿no? A veces que el abogado dicen que su principal característica es la parcialidad, ¿no? A su cliente, y del juez es la imparcialidad. Y pues sí, yo siempre digo, todo lo que el abogado hace para beneficiar a su cliente, pues está haciendo su trabajo. Claro. Sí, en alguna ocasión, hablando en materia familiar, una revocación de donación, me llama la juez y me dice, o sea, tu asunto viene en contra porque no hay donación. Dijo, no hay donación. Le dije, recuerda que es materia familiar y eso nada más es un simple regalo. Dice, y le hago mi argumento y me dice, pero tú eres el único que opina así. Dice, las 40 jueces familiares me dijeron todo lo contrario. Le digo, bueno, está bien, yo creo que emite la sentencia en mi contra. Apelo y gano la apelación. La contraria se fue al amparo y lo perdí. Dije, ¿qué hubo? ¿No? Pero le dije, yo te hablé con criterios federales, claro. O sea, con jurisprudencias, porque ya he visto otros casos resueltos en ese sentido. Y dice, ¿cómo no va a haber donación? Dice la sala. Si la señora está aceptando que recibió el vehículo, ¿sí?
¿Cómo no va a haber donación? Dice que ella lo disfruta, que lo conduce, que esto, que se lo está pagando el señor. ¿Cómo no va a haber donación? ¿Sí? Acreditado por la parte contraria incluso. ¿Sí? Lo promovió por ingratitud. ¿Sí? ¿Cómo no va a haber ingratitud? Si promovió 3 denuncias en contra del señor y las 3 las mandaron al ejercicio. Entonces, pues eso valió para que los magistrados resolvieran en contra y el amparo válido. Bueno, eso es la labor del abogado, ¿no? Hacer valer incluso en contra, ¿no? Yo siempre lo digo cuando a veces van conmigo y como siempre puede haber alguien que no está de acuerdo con mi criterio, muy respetable. De eso se trata, ¿no? Desde que iniciamos un juicio, pues hay un conflicto de interés. Y siempre vamos a estar en contraposición, pero lo loable de esto es que cada parte desde su trinchera trate de hacer lo mejor posible su trabajo. Claro. Así es. Eso es lo importante. Pues muchísimas gracias, maestro Jorge. Pues gracias por habernos acompañado a todos ustedes, doctor Anatolio. Por el día de hoy se nos acabó el programa. Si tienen más preguntas, ya saben, síganos escribiendo, manténganlas ahí, que esperemos volver a contar con su presencia para todavía hablar un poquito más del tema. Y pues muchas gracias por acompañarnos. Gracias, señor juez, por estar aquí en nuestro programa. Muy contundente y acertado en sus respuestas. Sí, ahora sí que fue muy objetivo, como el principio que rige a la impartición de justicia, que debe ser objetiva y no subjetiva. Y bueno, pues esperemos que no sea la primera y última vez, que nos vuelva a aceptar una invitación y también, ¿por qué no?, dar clases en la Universidad INADEC, ¿no? Claro que sí, pues al contrario, muchísimas gracias a ustedes, a Radio News, a INADEX por la invitación. Fue un verdadero placer. Agradezco también a quien nos escuchó, a los radioescuchas por estar prestando esta fina atención, y pues yo estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Sí. Y bueno, hasta aquí tenemos nuestro programa del día de hoy. Más que leyes, educando conciencia. Yo soy Karina Ballesteros, nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima. Sean felices.